Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la invitación que me hicieron para participar en este tercer encuentro de mujeres matemáticas mexicanas. De verdad, estoy muy complacida de haber recibido esta invitación. Eh, También quisiera agradecer a Gaby Campero, pues, por la organización de la sesión de Lógica y Fundamentos. Y bueno, pues el día de hoy les voy a platicar acerca de lógicas para consistentes genuinas y lógicas para completas genuinas. No es un trabajo en el que esté trabajando únicamente yo, también Marcelo Esteban Coniglio y Alejandro Hernández son parte de este trabajo. Alejandro y yo trabajamos en el Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, en la ciudad de Huajuapan de León, en Oaxaca. Y Marcelo Esteban, él pues es miembro del CLEC en la Universidad de Campinas, en Brasil. Bueno, el contenido de la plática está dividida en 6 secciones, una pequeña introducción, después veremos algunos conceptos básicos para irnos ahora sí al estudio de lógicas para consistentes y para completas genuinas, particularmente en el contexto trivaluado. Después, en el punto 4, veremos un poco acerca de las axiomatizaciones y unas breves conclusiones y referencias al final. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. Primero que nada, podemos observar que la lógica clásica de primer orden es un modelo muy adecuado para el razonamiento matemático. Pero cuando nosotros queremos hacer o que sirva como base para razonamiento en otros contextos, ya no es una herramienta apropiada. Así que es necesario ajustar este modelo a nuestras intuiciones acerca del razonamiento en, como dice aquí, un contexto natural o un contexto real. Para ello, pues, ¿o por qué queremos hacer eso? Bueno, porque sería deseable, pues, poder tener un trasfondo lógico que nos permita resolver paradojas, que nos permita, pues, ampliar la potencia expresiva, ya que la lógica de primer orden nos impide, por ejemplo, representar nociones como creencias, deseos, órdenes. Y bueno, pues sería muy bueno tener capacidad de poder representar ese tipo de cosas. Expandir la semántica a casos no bivalentes, como vamos a ver, vamos a trabajar con lógicas trivaluadas, entonces este sería un ejemplo de ello. También, pues sería importante, por ejemplo, lógicas que permitan un razonamiento impreciso, con incertidumbre. Y bueno, pues hay toda una familia de lógicas denominadas lógicas no clásicas que pues resuelven algunos de estos problemas. Y la lista pues puede continuar. Hay muchas cosas que la lógica de primer orden, la lógica clásica de primer orden no nos permite hacer y que sería muy deseable tenerlas. No hay que perder de vista, la lógica clásica será siempre una referencia, siempre se intenta pues que el sistema en donde se trabaje rescate lo más posible de lógica clásica y bueno, pues lo importante es que hay que extenderla o hay que cambiar algunas cosas para que pues nos permita representar otros contextos más allá de la matemática. Pensando justamente en que este es un encuentro de mujeres matemáticas y lo que dio origen a pues la creación de este tipo de eventos en donde las mujeres estamos más presentes, es justamente la inequidad de género que existe en nuestra sociedad. Aquí vemos, por ejemplo, pues, los símbolos que representan pues, al género masculino y al género femenino. Y uno pensaría que, bueno, pues la idea es que la balanza se dé entre estos dos tipos de género. Pero la realidad es que aquí aún nos estamos quedando en un contexto bivaluado, en un contexto en donde o eres hombre o eres mujer. Y si queremos llevarlo un poco más a la realidad, pues nos vamos a dar cuenta que esto no es suficiente. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con personas intersexuales, ¿no? Personas que tienen características tanto del género masculino como del género femenino. Y entonces ahí ya tendríamos un tercer elemento o un tercer valor o un tercer tipo de género en nuestra sociedad. La realidad es que no es el único, es decir, más recientemente, por ejemplo, también se ha definido pues a las personas que no tienen género, a las personas denominadas asexuales. ¿Sale? Entonces, bueno, pues si quisiéramos representar o razonar respecto a los géneros en algún formalismo, pues tendríamos que aceptar que no es posible hacerlo únicamente con dos valores de verdad. Así que sería muy recomendable pues tener 2, 3 o incluso 4 o más valores de verdad.
¿Por qué tenemos dos valores de verdad? ¿Por qué la lógica clásica tiene las características que tiene? Bueno, mucho de ello se le debe a que está basada en tres leyes clásicas que vienen, bueno, pues desde la época de los griegos hasta nosotros y que son las siguientes. Por un lado tenemos la ley de identidad, que podría leerse como una cosa es lo que es. Una segunda, que sería la ley de contradicción, no es posible que una cosa posea una cualidad y al mismo tiempo no la posea. Y también tenemos la ley del tercero excluso. Es imposible ser y no ser la misma cosa. Si ustedes se dan cuenta, en este contexto de las leyes del pensamiento clásico, pues no podríamos representar a las personas intersexuales ni a las personas asexuales porque o estarían violando la ley de contradicción o estarían violando la ley del tercero excluso. Bueno, no es algo nuevo, esto es, ya existen muchas lógicas, muchos sistemas que pues están intentando eliminar estas leyes dentro de su formalismo y en la historia pues nos vamos a encontrar con algunos lógicos rebeldes que ya se dieron a la tarea de buscar sistemas que violen estas leyes. Por un lado tenemos a Brouwer, que en 1908 pues creó un sistema que le permitía pues razonar de una manera bastante realista, pero que por un lado tenía que la ley del tercero excluso no era válida. Algunos años más tarde, Vasiliev en 1910 hizo lo propio, pero ahora con la ley de la contradicción, creó un sistema en donde la ley de la contradicción no era válida y las otras dos sí. Y bueno, pues si ya era posible violar cada una de ellas por separado, pues también era posible hacerlo de manera conjunta. Y Lukasiewicz en 1920 propone un sistema de este tipo, un sistema en donde ni la ley de contradicción ni la ley del tercero excluso son válidas. Bueno, pues es lo que quisiéramos hacer, seguir trabajando con este tipo de sistemas, pero además, pues vamos a preguntarnos por algo más, ¿no? Por unas características muy particulares de cómo representar estas dos leyes. Pero bueno, para ello, pues vamos a necesitar de algunos conceptos básicos. Primero que nada, vamos a trabajar con lógicas, donde lógicas va a estar considerado como un par, un lenguaje y una relación de consecuencia, la cual vamos a pedir que sea tarskiana, estructural, no trivial. Algunas características deseables para esta relación. También vamos a hacer uso de matrices. Las matrices pues son estructuras, este tipo de ternas, en donde hay tres conjuntos, el dominio o conjunto de valores, el conjunto de valores designados, que va a estar representado aquí por la letra D, y un conjunto de funciones que nos va a decir cómo se comportan nuestros conectivos. Bueno, ya que tenemos eso, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, necesitamos una relación de consecuencia para poder definir una lógica. La noción de modelo para estas relaciones de consecuencia pues es la habitual, ya tenemos aquí los conjuntos designados y las funciones de verdad sobre los conectivos y eso nos permite decidir cuándo una fórmula es válida o no lo es y de esa manera pues vamos a tener que un conjunto de fórmulas gamma va a estar relacionado bajo la relación de consecuencia inducida por la matriz M con la fórmula phi. Si cada vez que tenemos un modelo para phi, este también es un modelo para gamma, este también es un modelo para phi. Bueno, ya tenemos entonces un lenguaje, si nosotros damos una matriz para él, entonces automáticamente tenemos las herramientas para construir la lógica. Así que de ahora en adelante, pues nada más lo que voy a hacer es dar la matriz, es decir quién es el dominio, los valores designados, las funciones de verdad de los conectivos, y con eso ya tenemos una lógica. Bueno, ahora concentrémonos en justo lo que nos permite crear lógicas para consistentes y lógicas para completas, que son la ley de la contradicción y la ley del tercero excluso. Bueno, cuando nosotros pensamos en la negación de manera clásica, esta está caracterizada por dos propiedades. La primera, que podría asociarse con la ley de la contradicción, y es que para ninguna sentencia phi se da que phi y no phi son simultáneamente verdaderas. De una manera muy análoga, tenemos a la ley del tercero excluso, en donde nos dice que para ninguna sentencia phi se da que phi y no phi son simultáneamente falsos. Y entonces aquí pues solamente se da una dualidad. Por un lado pedimos que no sean simultáneamente verdaderos y por otro pedimos que no sean simultáneamente falsos. El problema reside en cuando nosotros queremos formalizar esta afirmación, aunque lo hacemos en un enfoque semántico, si nosotros queremos aterrizarlo ya a un formalismo, pues tenemos varias formas de representarlo. Por un lado, por ejemplo, la ley de la contradicción podría representarse con estas dos formulaciones. Por un lado, decir que es imposible tener a phi y no phi al mismo tiempo,
o por otro lado decir que la negación de phi y no phi es una tautología. Esas son dos formas distintas de representar lo que nos dice la oración de la ley de la contradicción. Del mismo modo, podemos tener dos formas distintas de representar la ley del tercero excluso, y una sería, pues, que es una tautología que se da phi o la negación de phi, y por otro lado sería que no es posible tener la negación de phi o no phi. Uno podría decir, bueno, pues en realidad estas dos formulaciones son equivalentes, pero no es así. Esas dos formulaciones no son equivalentes y entonces la pregunta es, ¿con cuál nos quedamos? Para algunos, pues las primeras formulaciones son como que las más lógicas o las más habituales, pero la realidad es que también son importantes las otras dos. De alguna manera están metiendo el uso de la negación y relacionándolo con la relación de consecuencia. Entonces, pues eso motivó a las siguientes definiciones. La definición que se dio en 2015, debida a Bessio y Franceschetto, sobre cuándo una lógica es paraconsistente genuina, y va a ser cuando rechace ambas versiones de la ley de contradicción. Es decir, va a pedir que no sea una contradicción phi y la negación de phi, pero que al mismo tiempo no sea una tautología la negación de phi y no phi. Del mismo modo, nosotros hace apenas 2 años dimos una idea muy similar, que sería la noción de paracompletitud genuina, que en este caso pues rechazaría las dos versiones o las dos representaciones de la ley del tercero excluso, pidiendo entonces que, por un lado, no sea una tautología o no sea demostrable phi o la negación de phi, pero que tampoco sea una contradicción la negación de psi o no psi. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Bueno, Franceschetto y Bessio hicieron un estudio de las lógicas paraconsistentes trivaluadas, es decir, se fijaron en los conectivos de negación y conjunción, que son los únicos involucrados en esa definición, en un dominio en donde teníamos valores de 0, 1 medio y 1, y se dieron cuenta que era forzoso que el valor de 1 y de 1 medio fueran valores designados para que se pudiera tener la noción de paraconsistencia. Y ellos encontraron dos sistemas lógicos, que serían las lógicas L3A y L3B. Entonces, estas lógicas tienen estas dos tablas de verdad, que como ustedes pueden ver, pues tienen casos en donde hay valores que son designados y después de negarlos siguen siendo designados, lo que les da ese sabor paraconsistente. Y bueno, pues el conectivo de conjunción, que es el importante en este tipo de lógicas. Ellos, aunque se dieron cuenta de la existencia de otros sistemas, no los estudiaron de manera profunda porque les parecía que carecían un poco de interés al darse cuenta que en las tablas de verdad no aparecía el tercer valor. A eso le llamaron molecular. Estas lógicas las consideraron como moleculares y no les dieron mucha importancia. Sin embargo, son importantes. Hay algunas lógicas en donde el hecho de que la paraconsistencia se dé solo a nivel atómico es importante. Entonces nosotros las seguimos considerando como parte de los sistemas de lógicas paraconsistentes genuinas trivaluadas. Bueno, ¿qué hicimos con estos sistemas? Bueno, extendimos a las lógicas, particularmente la L3A y la L3B, con la disyunción del máximo y la implicación de Gödel, creando así las lógicas L3AG y L3BG, respectivamente. Bueno, resaltando un poco el trabajo de las mujeres dentro de la matemática, he de contarles que empleando la técnica de Kalmar, se axiomatizaron las lógicas L3AG y L3BG en el trabajo de tesis de la alumna Yaretsi López Gómez, que es una de las estudiantes que trabajó conmigo aquí en la licenciatura en Matemáticas Aplicadas. Bueno, se hizo ese trabajo y ¿qué más? Bueno, pues en realidad se analizaron otras extensiones con un conjunto amplio de implicaciones que podríamos llamar son bien comportadas, creando así toda una familia de lógicas denominadas GP3, o sea, Genuine Paracomplete Logics con 3 valores de verdad. Bueno, esto lo tenemos en el contexto de rechazar el principio de contradicción, pero como decíamos, también tenemos la posibilidad de rechazar el principio del tercero excluso. Ello nos va a llevar a conjunto de lógicas paracompletas. Si hacemos un análisis en el contexto de, otra vez, las lógicas trivaluadas, entonces para poder dar las matrices que definen a estas lógicas, vamos a ver que ahora los conectivos importantes son el de negación y el de disyunción. Nuevamente los valores de verdad serían el 0, el 1 medio y el 1.
Y aquí ahora únicamente el 1 debe de ser el valor designado. ¿Qué tablas de valor vamos a tener? Bueno, pues tenemos una lógica a la que hemos denominado L3AD, que pues tiene estas tablas de verdad para la negación, para la disyunción, y como podemos ver aquí, el 1/2 no es designado y después de negarlo nos da un 0, que también sigue siendo no designado. Eso pues nos permite que el principio del tercero excluso no sea validado aquí. La L3BD, que pues también tiene esa misma propiedad, nada más que aquí combinando con el valor intermedio, ¿no? Donde la negación de un medio sigue siendo un medio. Tenemos a la lógica L3CD y a la lógica L3DB. Y bueno, podrían preguntarse en este momento el porqué de los nombres. Son las mismas siglas que he utilizado para la definición de las lógicas paraconsistentes, nada más que con un supra D en este caso. Bueno, pues resulta que este supra D en realidad se lo colocamos así porque estas lógicas resultan ser lógicas duales a las lógicas paraconsistentes genuinas. ¿Duales en qué sentido? Bueno, la noción de dualidad en general está pues esparcida, digamos, en el contexto de lógica y de otras áreas. Particularmente, ya hay varios autores que han relacionado la noción de paraconsistencia y paracompletitud como duales, y estudiado incluso desde diferentes enfoques, desde el enfoque semántico, desde el enfoque de teoría de prueba. ¿Cuándo se dice que hay dualidad? Bueno, pensemos en dos conectivos, ¿sale? Tenemos el conectivo C1 y el conectivo C2, dos conectivos enarios, por el momento lo estamos pensando en lógica clásica. Estos van a ser duales si ocurre lo siguiente: la negación del conectivo C1 evaluada en, por así decirlo, las subfórmulas alfa 1 hasta alfa n, y el conectivo C2 evaluado no en esas subfórmulas alfa 1 hasta alfa n, sino en la negación de ellas. Resulta que estas dos fórmulas son equivalentes en términos de lógica clásica, y donde pues esta negación también es la negación clásica. Bueno, nosotros estamos trabajando en un contexto en donde la lógica ya no va a ser clásica, entonces vamos a tener que generalizarlo, pero a ver, para que quede clara la noción de dualidad, tenemos, pues por un lado, que la negación es dual de sí misma. Entonces, si yo tengo la negación de una fórmula en donde tengo pues los elementos, cada uno de ellos evaluados, es lo mismo que tener la fórmula y evaluada en la negación de cada uno de sus argumentos. Del mismo modo, como seguramente ustedes saben, las leyes de De Morgan nos ayudan a comprobar que la conjunción y la disyunción son duales una de la otra. Bueno, si generalizamos esto ahora al contexto multivaluado, vamos a tener que dos lógicas L1 y L2, cuyo conjunto de valores de verdad va a estar dado en un intervalo, ¿sale? Desde 0, 1 sobre i, 2 sobre i, 3 sobre i, así hasta 1 sobre n, con n diferentes valores, va a ser posible crear en él operadores duales si tenemos para empezar un operador D, ¿sale? Que en este caso lo que va a hacer es invertir los valores de verdad, ¿sale? O sea, si yo tengo el 0, me lo va a mandar el 1, al 1 me lo va a mandar el 0, pero a los intermedios también les va a dar vuelta, ¿no? Si yo pensara en 3 valores, el 1/2 me lo va a dejar en 1/2, pero si yo tuviera 4 valores, entonces el 1/3 me lo mandaría a 2/3 y viceversa, el 2/3 a 1/3. Ahora, ¿qué va a suceder? Yo voy a poder en este contexto hablar de que dos conectivos C1 y C2 van a ser duales si el operador D aplicado a este operador o a este conectivo C1 sobre todas estas subfórmulas alfa 1 hasta alfa n es lo mismo, es equivalente a tener el conectivo C2 en la segunda lógica, pero en donde ahora el operador D no es aplicado en la parte externa, sino al interior de cada uno de los argumentos. Es la misma idea que teníamos arriba de dualidad, nada más que esta negación se está cambiando por este operador D. Bueno, si nosotros tomamos en consideración esta definición, lo que va a suceder es que nuestra lógica L3A y nuestra lógica L3D van a ser duales. ¿Por qué? Porque sus conectivos son duales. En este caso, fíjense, tenemos aquí la negación para la lógica L3A. Dualizarla entonces significaría pues cambiar, digamos, o intercambiar el 0 por el 1, como ya habíamos dicho, el 1 por el 0, pero también el 1/2 por el 1/2. Entonces aquí sobre esta tabla hicimos el cambio tanto en los argumentos como en las salidas,
Y resulta que, pues después de un reordenamiento, colocando al 0, al 1 medio y al 1 en el orden habitual, pues vamos a tener que la tabla de verdad que nosotros tenemos es exactamente la misma que la negación, la tabla de la negación para la lógica L3AD. Y exactamente lo mismo hacemos con la conjunción. La conjunción de L3A, después de dualizarla y reordenarla, pues ocurre que tenemos la tabla de verdad de la lógica L3AD. Si nosotros hacemos este proceso de dualizar a L3A, L3B, L3D y L3D, vamos a tener exactamente pues, las duales, que serían las lógicas para completas, genuinas y trivaluadas. Bueno, igual, cuando nosotros trabajamos con las lógicas para completas, nos preguntamos si era posible extender su lenguaje. Es posible extender su lenguaje y con ello crear ahora no una familia GP3, sino GP3 dual, por eso el supra D, en donde pues podemos extender con cualquiera de estas conjunciones. Fíjense que estamos solicitando que sean extensiones conservativas de los conectivos clásicos, por eso en las 4 esquinas van a encontrarse que la conjunción de 0 con 0 es 0, que la conjunción de 0 con 1 es 0, que la conjunción de 1 con 0 va a ser 0 y que la conjunción de 1 con 1 va a ser 1. Y los otros 5 elementos que digamos quedan en la parte central, pues están libres. Como tenemos posibilidades distintas de organizar los valores que están ahí, pues entonces vamos a tener 8 diferentes posibilidades para crear nuestra conjunción. Si queremos que la implicación sea bien comportada, entonces nada más van a existir 2 posibles implicaciones, que en este caso hemos etiquetado como implicación 0 y como implicación 1. Esto ya nos permite crear entonces una familia bien grande de 64 diferentes lógicas, todas ellas para completas, genuinas, trivaluadas y que son extensiones conservativas de lógica clásica. Bueno, ¿cómo las vamos a identificar? Pues les vamos a colocar L3 con su respectiva letra. Aquí el X puede ser sustituido por A, B, C y D. Y les vamos a colocar 2 subíndices. Esos 2 subíndices, el I y el J, el primero me va a permitir identificar pues un valor entre el 0 y el 7 para elegir alguna de estas 8 conjunciones. Y el segundo índice, el J, pues nada más va a tener opciones de estar en el 0 o en el 1, eligiendo así una implicación para nuestro sistema. Veamos un ejemplo particular. Entonces, a ver, ¿quién sería la lógica L3A con conjunción 3 y con implicación 0? Ah, bueno, pues entonces sería una lógica definida por una matriz, en donde estos son los valores de verdad, este es el conjunto de valores designados, y F pues va a estar dado por un conjunto de funciones, que en este caso pues, son las tablas de verdad. Para crear la lógica L3A necesitamos de la negación 0 y de la disyunción 0 y le hemos agregado la conjunción 3 y la implicación 0, que sería esta y esta que tenemos aquí. De esa manera, entonces tenemos la lógica L3AD, conjunción 3 y implicación 0. Bueno, pues así como hemos creado esta lógica, insisto, podemos crear las otras 64 tomando como base pues, L3A, L3B, L3C, L3D, y eligiendo alguna de las 8 conjunciones y alguna de las 2 implicaciones. Bueno, ¿qué se ha hecho respecto a estas lógicas? Bueno, nos dimos a la tarea de buscar si ya existían en la literatura. Algunos de los 64 sistemas que creamos ya existen por ahí en la literatura. Por ejemplo, Caret, en la referencia 1 que veremos más adelante, ya definió a la lógica L3BD con conjunción 3 y con implicación 0, a la que él denominó MH y dio un sistema tipo Hilbert para él. Bueno, pues entonces nosotros empezamos a hacer el trabajo de pues crear sistemas axiomáticos para esta familia. Nuevamente, haciendo énfasis en el trabajo de las mujeres dentro de la matemática y en particular dentro de las mujeres en la lógica, tenemos que Daniela Hernández Grijalva, el año pasado, trabajó en su tesis de licenciatura axiomatizando las lógicas L3AD con conjunción 3 e implicación 1 y también, por así decirlo, una hermanita de ella que sería la L3B dual con conjunción 3 y también con implicación 1. Bueno, pero el problema es que el trabajo es bastante arduo y entonces si queremos axiomatizar a toda la familia, el trabajo no iba a ser sencillo. Y si queríamos hacerlo de manera sistemática, pues necesitábamos buscar otras alternativas y no utilizar la técnica de Kalmar.
¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, pues nosotros empezamos a estudiar otras maneras de darle semántica a estas lógicas y particularmente empleamos estructuras de torsión para darle semántica a estas matrices y luego, pues de esa manera, hacer un puente para crear una axiomática para ellas. ¿Qué resultó? Bueno, pues resultó en algo muy, muy bonito, una familia de lógicas axiomatizable de una manera muy modular. En esta tabla lo que ustedes tienen es, pues por así decirlo, un esquema de axioma que tiene pues un nombre aquí bastante larguito, N0 o N1, pero ¿para qué nos sirven estos axiomas? Ah, pues para caracterizar las tablas de verdad de los conectivos que vimos previamente, de la negación 0, de la negación 1, de la disyunción 0, de la disyunción 1, de la disyunción 2, y así, si nosotros queremos formar una de estas lógicas en la familia, pues lo único que tenemos que hacer es elegir el axioma apropiado dependiendo de la lógica que queramos crear. Y entonces aquí están los axiomas para la negación, los axiomas para la disyunción, los axiomas para la conjunción y los axiomas para la implicación. Vamos a elegir solo uno de cada grupo dependiendo de la lógica que vayamos a crear. Ejemplo, si nosotros queremos la axiomatización para la lógica L3A dual con conjunción 3 y con implicación 0, entonces lo primero que vamos a hacer pues, es tomar los axiomas del cálculo proposicional clásico positivo, ¿sale? Y a esos esquemas de axioma les vamos a agregar lo siguiente. Primero, como base, dado que estamos en lógicas que son paracompletas, son explosivas y vamos a agregar los dos esquemas. Alfa implica que la negación de alfa implica beta y que el bottom implica cualquier cosa. Ya que tenemos esta estructura, cálculo proposicional clásico positivo más estos dos esquemas, ahora sí vamos a agregarle los axiomas que correspondan dependiendo de la elección dada. Como tenemos a la lógica L3A con implicación, con conjunción 3 y con implicación 0, entonces, para crear lógica L3A dual necesitamos la negación 0, que estaría caracterizada por este esquema de axioma, la disyunción 0, que estaría caracterizada por este esquema de axioma, y después para agregar conjunción 3 e implicación 0, pues entonces agregamos el axioma NC3, que nos caracteriza la conjunción, que en este caso sería del mínimo, y la implicación 0, pues entonces estaría caracterizada por este esquema de axioma. De tal manera que si nosotros queremos cambiar aquí la lógica, pues lo único que vamos a hacer es elegir de nuestra tabla los 4 axiomas que correspondan, que nos competan dependiendo de la lógica seleccionada, y ya tenemos la axiomatización para ese sistema. Bueno, entonces, aquí no les presento cómo hicimos, digamos, ese puentecito y demás. Para aquellos que participaron, que vieron las sesiones del Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana, ahí en la sección de Lógica y Fundamentos, justamente les platiqué acerca de las estructuras de torsión y cómo crear este conjunto de axiomas bastante bonitos y, bueno, pues como les decía, de alguna manera presentarlos de manera modular y muy padre. Bueno, para terminar, conclusiones. En las dos referencias que vamos a ver más adelante, en la 3 y la 4, les platico que hicimos un análisis profundo, tanto de la noción de paraconsistencia como de la noción de paracompletitud genuina en el contexto trivaluado, y vimos quiénes eran las únicas lógicas, es decir, las que satisfacen esas características y no hay más, ¿sale? Después, usando las ideas dadas por Carnielli y por Coniglio, y la dualidad entre paraconsistencia y paracompletitud, creamos unas estructuras de torsión para poder pues, crear estos axiomitas que les platiqué acá. Primero, pues eso nos permitió comprender mejor cómo se comporta la negación dentro de estos sistemas. Nos permitió también crear las semánticas y las axiomáticas de manera modular. Y bueno, pues ya tenemos ahí nuestro puente para crear las axiomatizaciones de forma sistemática y modular. ¿Qué nos falta? Bueno, claro, todavía hay trabajo por hacer. Hay que cerrar el círculo, es decir, ya hicimos las axiomatizaciones de las paracompletas, ahora tenemos que regresar a nuestra familia original, la GP3, es decir, la de las paraconsistentes, genuinas, trivaluadas, y pues generar también este bloque de axiomas que nos permita caracterizarlas. Esta familia es mucho más grande porque para diferentes lógicas la cantidad de implicaciones crece, ya que ahí tenemos dos valores designados, el 1 y el 1 medio, y entonces ahí pues la cantidad de implicaciones disponibles es más amplia que las que teníamos aquí, que nada más eran 2.
Pero bueno, pues es bastante interesante y son lógicas en donde, como hemos visto, pues es posible estudiar sistemas en donde ni la ley del tercero excluso, por un lado, o la ley de la contradicción son válidas. Bueno, pues espero que les haya gustado lo que les platiqué y pues ya nada más por último, ahí están las referencias. En la primera tenemos por ahí otros autores que nos hablan de paracompletitud y paraconsistencia. En la segunda nos da la idea acerca de estas estructuras de torsión y los últimos dos pues son las publicaciones de los estudios que hemos hecho. Bueno, pues por mi parte sería todo. Agradezco enormemente pues su invitación y espero que esta presentación haya sido de su agrado. También pues en la sesión espero que haya discusión y si tienen preguntas pues estaré al pendiente. Muchísimas gracias.